Muy buenos días, miembros y invitados distinguidos de la Mesa Cancún, la Mesa de Mesas. En esta ocasión tenemos como invitado especial y le damos la bienvenida a Isela Montes de Oca Tapia, actualmente candidata a diputada por el Distrito 11 de Hermosillo. Pues ya prácticamente la recta final, Isela, 13 días de campaña efectivas, porque las elecciones ya son el 2 de junio. Me decías que pues a partir del día 29 de este mes ya tienen que decir, ya se quitan los arreos. Y pues quiero que la idea de esta mesa es pues dar a conocer el perfil de personajes como tú, que de alguna manera tienen una trayectoria en la vida pública, y si quieres hablarnos de tu vida privada, con toda confianza, estás entre amigos de la mejor voluntad, porque aquí la única línea y consigna que hay es que el invitado se le trate como si estuviera en la sala de su casa. No sé si eso sea bueno o sea malo, porque ya ves cómo lo tratan a veces a uno, ¿no? Pero la intención es esa. Entonces, pues el protocolo es el siguiente: hacemos la presentación como le estoy haciendo de ti, paso el micrófono a cada uno de los miembros de la mesa y invitados especiales, entre los que hay, pues empresarios, exfuncionarios, y se presenta cada uno de ellos para que lo ubiques, y a partir de ahí le cedemos el micrófono para que nos hables de ti. Queremos conocerte, tanto en tu trayectoria profesional, personal, si gustas compartirnos, porque sabemos que vienes de una familia distinguida del ámbito notarial. Entonces, a partir de eso ya nos haces tu exposición. Posteriormente entramos a la fase más interesante, que es de preguntas y respuestas, para abordar un poquito más a profundidad o aquellas dudas o aquellas inquietudes que tengan y que quieran conocer los miembros del equipo. Me parece perfecto. Jesús, por mi derecha, adelante ya. Candidata, buenos días. Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Bienvenida. Te ves desconocida. Alejandro Padilla, Miguel Padilla. Bienvenida a Jorge Martínez Araya, invitado a la mesa de Cancún. Gracias, Fernando, creador de contenidos para medios digitales. Buenos días, Jesús Otero, invitado. Buenos días, Otero, invitado. Buenos días, gusto saludarte, Arturo Ballesteros. Buen día, Fernando Fregoso. Buenos días, Sara Ortega. Liceo Gilberto Otero, estamos en los domingos en el Comal 90.7 ahí de La Caliente, un poco de grilla, de 9 a 10 y media. Gracias. Un poco de grilla y algo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Pues Isela, bienvenida nuevamente. Para poner en contexto, pues hasta hace unos meses eras directora del DIF municipal en la presente administración. Tienes una especialidad en licenciatura en Ciencias de la Familia. Has tenido una trayectoria que también abarca haber compartido la operatividad con una gran mujer que fue doña Marcela de Gándara. Y a partir de ahí, pues, puestos que han tenido que ver con la asistencia y el altruismo, la asistencia social y el altruismo. Pero para eso ahora sí que háblanos a detalle. Queridos, muchas gracias por recibirme esta mañana. Estoy emocionada porque estoy con puros importantes, con puros, qué bárbaro, a nivel estatal y seguramente nacional también, y sobre todo en redes sociales y en Twitter y en los medios de comunicación. Muchas gracias a todos por la invitación. Como bien decían, pues soy Isela Montes de Oca y ahorita soy candidata a diputada local por el Distrito 11 de Hermosillo, que geográficamente hablando es el distrito más grande de Hermosillo. Ahorita le comentaba que si bien en lo local pues es el tiempo mucho más reducido en campañas, pues nomás de ir y venir de la Punta Chueca, Quino y demás, se me pasan las horas también. Entonces por lo mismo pues trae una agenda bastante dinámica. Y también por lo mismo pues aprovecho estos espacios aquí con ustedes y sobre todo con los que tienen contacto en los medios de comunicación, pues para hacer un poquito más extensivo quién soy, porque pues el tiempo no es suficiente. Ya estamos ahora sí a 13 días de que finalicen las campañas. Se me ha pasado muy rápido, yo creo que a mi equipo no tanto, pero a mí se me ha pasado muy rápido. Lo he disfrutado muchísimo también, la verdad.
Es la primera vez que soy candidata, entonces claro que eso me emociona mucho, me compromete mucho, pero pues también en un inicio me ponía un poquito nerviosa. Yo he participado en algunas campañas políticas con candidatos anteriores, candidatas, pero siempre como de una manera operativa, siempre en los grupos de equipo, en el staff. Entonces pues ahora estar al frente y ser la candidata pues me ponía un poquito nerviosa al principio, pero la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, cada vez me gusta más. Entonces pues bueno, más o menos empiezo a lo mejor platicándoles un poquito de quién soy. Y soy, como bien comentaba, soy una pues nieta e hija muy orgullosa de abogados y de notarios aquí en Hermosillo, en Sonora. Yo siempre he dicho que pues, yo era como fui la primera, de alguna manera, oveja negra en mi familia, porque fui la primera en no estudiar Derecho. Y luego mi hermano ya como que quiso rectificar y él sí estudió. Entonces, para no dejar mal, yo creo que a la tradición esta familiar que hay en mi familia en lo particular, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Familia. Yo siempre tuve así como, estuve entre varias carreras, entre ciencias políticas, psicología, medicina, inclusive criminología, me llamaba la atención estudiar. Y bueno, encontré esta carrera en la Universidad de Anáhuac, la licenciatura en Ciencias de la Familia, que es una carrera de la que me enamoré, la verdad, y la volvería a estudiar, porque luego mucha gente me pregunta, no, bueno, pero ¿te arrepientes? ¿O ahora sí estudiarías Derecho? ¿O la volverías a estudiar? Yo creo que la volvería a estudiar las veces que fueran necesarias, porque es una carrera que me formó y me dio esta visión de no solo de la familia, sino de la realidad también, que viven muchas familias desde diversos puntos, no solamente desde el emocional y el psicológico. Entonces, de hecho, hice mi tesis y yo creo que desde ahí me empiezo a perfilar un poco a lo que me ha llevado en esta carrera, en esta trayectoria que tengo, pues no muy grande, pero también pues cada vez con más experiencia. Hice mi tesis en políticas públicas con perspectiva de familia, entonces ya desde ahí venía yo tratando de, a lo mejor, de inclinarme un poquito sobre todo el servicio público, que es a lo único que me he dedicado desde que me gradué de la carrera, estos últimos 14 años. Me gradué en el 2010 y me regresé a Hermosillo, estudié la carrera en la ciudad de Monterrey, me regreso a Hermosillo y mi primera oportunidad profesional fue justo en el DIF Hermosillo, que es de donde vengo ahorita, fue mi última posición, y yo empecé como trabajadora social. Es decir, me tocó recorrer en su momento absolutamente todas las colonias de todo Hermosillo. Fui trabajadora social en distintos programas, uno de ellos en desayunos escolares, entonces me tocó también visitar todas las escuelas de Hermosillo, conocer esta realidad que viven muchas familias, sobre todo las que carecen de una buena economía familiar, en donde buscan y se refugian en los desayunos escolares para salir adelante con la alimentación de sus hijos. Y como quien comentaba, pues tuve la oportunidad de que mi primer maestra de vida, profesionalmente hablando, haya sido la señora Marcela Fernández de Gándara. Ella era la presidenta del DIF en ese momento y yo me considero una privilegiada de haberla tenido tan cerquita de mí, de haberle aprendido. Bueno, yo empecé no estando cerca de ella, pero en el último año de paso por el DIF, ella se acerca a mí y me dice, Isela, ¿sabes qué? Yo creo que este último año yo quiero que empieces a estar directamente conmigo. Inclusive me dijo, ya no quiero ni siquiera que vayas al DIF, quiero que estés trabajando desde mi casa. Y yo me imaginaba pues en su casa, en la oficina, ¿no?, que tienen ahí al lado, en Gamper. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que literal era en su casa, porque me puso una computadora fuera de su cuarto. Entonces llegaba ahí todos los días, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, y terminábamos a altas horas. Entonces, si alguien me enseñó el amor, bueno, no es el amor al arte, bueno, el amor al arte en el sentido del servicio, fue ella. Y bueno, es una experiencia que me deja muchísimo, y aparte tuve la oportunidad, ella antes de fallecer desafortunadamente, que
paz descanse, de poder hacer un homenaje en el DIF, ahora yo como directora general, ahora que fui. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue un momento muy bonito, muy especial, que inclusive pues la familia lo sigue recordando. Entonces, yo estuve ahí en el DIF como trabajadora social y luego de alguna manera asistiéndola en el último año, y después de ahí me voy a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el único como cambio que he tenido en cuanto a mi perfil, pero fue una experiencia que disfruté muchísimo. Fui jefa de pasaportes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, me tocó estar en contacto con infinidad de familias, no solo de Hermosillo, sino de Sonora y del norte del país. Y me tocó en ese momento, estuve también la delegada de Raquel Gutiérrez, y nos tocó sacar adelante, pero sobre todo eficientar los procesos del pasaporte mexicano. Yo me considero una mujer muy metódica y una mujer pues, de resultados, y siempre estoy midiendo los procesos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que un pasaporte mexicano tarde tanto no solo en concretar la cita, sino en poderlo recibir? Entonces medí los tiempos, hice cambios al interior de la delegación y pude lograr que el pasaporte estuviera a la cita de un día para otro y que el pasaporte estuviera el mismo día que alguien lo fuera a tramitar. Digo, por supuesto, ya una vez saliendo, pues digo, cambian las maneras de dirigir los procesos y la delegación, pero de alguna manera creo que ya no han sido de esos años para acá tan tardíos como lo fueron muchos años. Después de ahí, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me invitaron a trabajar en la Secretaría de Salud. Fui directora general de Asistencia Social y de la Beneficencia Pública. Y hablando de grandes maestros, también tuve la oportunidad ahí de que mi jefe directo fuera el que era secretario de Salud en ese momento, el doctor Gilberto Munson, a quien también le aprendí muchísimo. Un hombre muy operativo y muy metódico también. Entonces pude estar ahí 2 años y medio. Curiosamente, no sé por qué, nunca he durado más de 2 años y medio en el trabajo que tengo en turno. Siempre han sido 2 años y medio, y bueno, siempre ha sido por decisión propia o por algún proyecto, ¿no? Por el que tengo que cambiar o dejar el cargo que tenía, pero igual estuve ahí 2 años y medio. Renuncio porque me invitan como regidora en el equipo de que era entonces el candidato a la alcaldía, que es el Pato de Lucas, y pues bueno, renuncio, vamos a la campaña, pues los resultados no fueron favorecedores, lo invitan a él a dirigir el PRI estatal y me invita a mí a ser su secretaria de gestión social en el partido. La experiencia que me dio a mí también haber estado en la Secretaría de Salud, en donde pude gestionar infinidad, estoy hablando de más de 6.000, 7.000 cirugías sin costo, cirugías que fueron trascendentes o son trascendentes en la vida de muchos pacientes, como lo son cirugías sin costo de prótesis de rodilla, prótesis de cadera, reconstrucciones mamarias para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, cirugías de cataratas tan necesarias, sobre todo en los adultos mayores del estado. Pues bueno, me dio todavía esta sensibilidad y esta oportunidad de conocer la realidad que viven también muchas de las familias, sobre todo en un tema de salud. Y luego me voy como secretaria de gestión social al PRI estatal. Ahí estuve una vez más 2 años y medio y me tocó de alguna manera pues llevar actividades al partido, al PRI, que nunca antes había visto. Normalmente se conoce el tema de gestión social como mero asistencialismo, ¿no? La entrega a lo mejor de la despensa o el apoyo que pida la persona, pero yo quise de alguna manera también revolucionar lo que se hacía, sobre todo porque yo sentía que en ese momento el partido, si bien yo nunca había trabajado en un partido político, pues lo que requería era acercar y abrir las puertas para recobrar la confianza de los ciudadanos, que muchos de ellos pues también a lo mejor pues no tienen partido. Y pude conseguir, por ejemplo, yo le dije en su momento pues al Pato, que era el presidente, dije, yo quiero convertir al PRI en una escuela. Yo creo que la gente está ávida de tener oportunidades. Somos un estado fronterizo, decía, y no sé por qué, pero tristemente pocas personas dominan el inglés. Entonces pude hacer un convenio con una escuela y pudimos otorgar más de 5,000 becas para que la gente estudiara inglés desde el nivel 1,
desde el nivel 1 hasta el nivel más avanzado. Inclusive empezamos dando las clases, bueno, no les daba, ¿verdad? Los maestros que las daban, se empezaron dando las clases en el salón Luis Donaldo Colosio, que es de tamaño pues mediano, y se fueron inscribiendo tantas y tantas personas que terminamos dando las clases en el Plutarco Elías Calles, en este salón, en el auditorio más grande. Parecía universidad de Estados Unidos porque pues estaba lleno, se volvió, la verdad, para mí una experiencia muy gratificante. Muchas personas que en su vida habían pisado el PRI, pues lo pisaron por primera vez. Y bueno, como esto, pues también daba cursos, inclusive los daba en la cochera privada del presidente, del Pato, del Limón. Necesito espacios, y dábamos cursos de mantenimiento de aires acondicionados, de mini splits, cursos de computación también, sobre todo para muchas señoras, amas de casa que tenían interés. Entonces, bueno, mi paso por el PRI, la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante, pero sobre todo eso, porque pude hacer cosas que naturalmente no se hacen o no se ofrecen en un partido político. Justo estando ahí, pues se vienen las últimas elecciones, las últimas campañas, y me invita Antonio Ciazarán, hoy candidato también, una vez más a la alcaldía de Hermosillo. Me invita a incorporarme a su equipo de campaña, coordinándole sobre todo temas de sociedad civil y muy particularmente la agenda de su familia, que se iba a incorporar a la campaña como actores pues, que iban a ser brazos extendidos de él, ¿no? Entonces me tocó coordinar esta parte en su campaña, y cuando pues, gana Toño, me invita a ser la directora general del DIF Hermosillo, que para mí, pues se imaginarán, haber iniciado ahí mi carrera profesional, pues la verdad es que fue un regreso a casa, porque aparte los mismos, casi prácticamente los mismos compañeros que estuvieron conmigo hace 14 años, pues seguían estando. Entonces para mí fue un regreso a casa, que ha sido de las experiencias más bonitas que haya podido yo tener, y que seguramente voy a tener en mi historia de vida profesional. Y bueno, ahora pues tuve que renunciar a DIF. Les admito que sí me costó dejarlo, porque yo lo sentía como mi bebé, el DIF, mis programas, mi equipo, pero se me ofrece la oportunidad de ser candidata, y por supuesto, claro que yo busco crecer en esto, busco crecer en el servicio público, y si lo puedo hacer ahora también desde un puesto político, pues qué mejor. Y hay muchos temas que impulsar también desde el Congreso del Estado, y sobre todo con este perfil y esta sensibilidad que por mi profesión me caracteriza, ¿no? Y me da. Entonces, pues bueno, soy candidata a diputada local por el Distrito 11, que es un distrito bastante grande, geográficamente hablando, el más grande de Hermosillo. Es todo el norponiente, como les comentaba ahorita. Y para que ubiquen, porque luego todavía a estas alturas ya estamos a punto de que sean las elecciones, y todavía hay personas que no saben a qué distrito pertenecen, ni en lo local ni en lo federal. Y el distrito 11 empieza en el Colosio del Quiroga en adelante, es decir, toda la parte de Corceles, La Encantada, Villas del Mediterráneo, Real de Sevilla, Campo Grande, Residencial, hasta La Coruña, prácticamente hasta el estadio Fernando Valenzuela. Es la única parte fifí que hay, que de hecho ayer les comparto que me tocó una cena, me organizaron una cena en La Coruña, y hasta mi equipo me decía, no, ya no sabemos aquí cómo comportarnos. Y bueno, esta es la parte del Colosio Quiroga, y luego tenemos enfrente del aeropuerto toda la parte de La Manga, que son colonias ya de muchos años en Hermosillo, de mucha antigüedad. Todo atrás del aeropuerto, La Choya, Los Arroyos, Villa Mercedes, San Bosco, San Marcos, las 10 etapas de Puerta Real, que es inmenso Puerta Real. No sé quiénes hayan ido o conozcan a personas que viven en Puerta Real, pero yo siempre les hago carrilla de que luego deberían de tener ya su propio cabildo, y luego les digo que también van a terminar buscando la municipalización, así como el poblado Miguel Alemán, porque son aproximadamente 20,000 habitantes los que viven en Puerta Real. Entonces, bueno, me toca toda esta parte, y una parte de Monterosa, también allá a la salida de Nogales. Luego me tocan 3 ejidos en la carretera de aquí a Punta Chueca, que son Manuel Ávila Camacho, El Triunfo y
Carrillo Marcor. Y luego me toca Poblado Miguel Alemán, que ya con el puro poblado pues yo creo que es suficiente, porque son aproximadamente 40,000 habitantes. Luego me toca Bahía de Quino y terminó en Punta Chueca. Entonces, pues ahorita lo que les comentaba, la verdad es que en lo local son pocos días, sobre todo cuando el territorio pues es tan grande como en el caso del Distrito 11, pues ni qué decir el Torreón, que era ahora sí que abarca absolutamente todo el municipio, con toda su zona rural también. Yo he trabajado no solo desde el DIF, sino desde muchos años antes. Le tengo un amor muy profundo también porque mis papás me lo han inculcado desde chiquita. Le tengo un amor muy profundo a Bahía de Quino. Yo siento que he vivido casi la mitad de mi vida allá, entonces es una población que a mí me interesa mucho sacar adelante y me emociona mucho que sea parte del Distrito 11. Pero como pueden ver, pues las necesidades de cada comunidad son muy distintas. Yo al principio cuando iba a empezar la campaña decía, es que tengo que tener como 7 discursos, porque pues obviamente las necesidades y las peculiaridades, por ejemplo, de la comunidad Concac, de los 6 en Punta Chueca, pues es muy particular. La comunidad de Bahía de Quino con los buzos, pescadores, los comerciantes turistas también son muy particulares sus necesidades. Luego la del Poblado Miguel Alemán, donde aparte de los miles y miles de trabajadores agrícolas que existen, también hay una comunidad que tiene ya más de 3 décadas asentada ahí, que si bien no es propia de Hermosillo, pues forma parte importante del Poblado Miguel Alemán, que es la comunidad Triqui, y con ellos sí les quiero presumir que pues me dieron la oportunidad a mí de poder elegir quién iba a ser mi suplente, cosa que yo pues creía que no me iba a poder, no me iba a tocar. Yo creí que me iban a decir quién iba a ser, y cuando me dan la oportunidad de escoger quién es mi suplente, pues de inmediato pienso por supuesto en alguien del Poblado Miguel Alemán, que si bien saben muchos y muchas de ustedes, pues esta comunidad como la de Bahía de Quino y la mayoría de las zonas rurales muchas veces se sienten como alejadas de lo que es Hermosillo, el Hermosillo urbano. Entonces, justo por lo que menciono, ¿no? Con estas particularidades y necesidades tan específicas que tienen, yo digo que tiene que ser alguien del Poblado Miguel Alemán quien vaya conmigo en la suplencia, porque quién mejor que alguien de ahí pueda representar y levantar la voz por lo que el poblado necesite y requiere, que lo conozca y haya nacido ahí. Entonces, yo puedo presumir que me acompaña una mujer muy inteligente, una joven muy talentosa, joven abogada del Poblado Miguel Alemán, hija de Triquis. Entonces, para mí es muy importante su acompañamiento. Ella a su vez está haciendo campaña allá, trabaja aquí en Hermosillo, pero todos los fines de semana está haciendo campaña allá, y por supuesto que el Poblado Miguel Alemán también está muy orgulloso porque pues prácticamente nunca habían tenido a alguien que pudiera tener la oportunidad de representarlos en el Congreso del Estado. Entonces Amalia Pablo es un hombre y a mí me enorgullece mucho hacer equipo con ella, sobre todo por un tema de que a mí siempre me gusta hacer equipo e impulsar a mujeres jóvenes. Porque luego yo siempre me presumo como mujer joven y luego me preguntan la edad y siento que ya no estoy tan joven, pero bueno, me sigo sintiendo, que es lo importante. Entonces, como les decía, bueno, las particularidades del Poblado Miguel Alemán y las necesidades pues también son muy específicas, y también la zona que representa Hermosillo, la parte urbana, también tiene necesidades muy distintas, ¿no? La parte del Colosio, de Quirón y Colosio, pues son familias en su mayoría jóvenes, aunque también luego hay familias como en Corceles, también de muchos adultos mayores. Hay muchísimos, una infinidad de familias jóvenes y de un sinfín de niños y niñas en toda esta parte de la Choya, de los Arroyos y sobre todo en Puerta Real. Entonces, pues sí, las necesidades son muy diferentes, muy distintas, muy particulares en cada una de estas zonas, pero al final de cuentas yo creo que lo que busca el hermosillense o lo que espera el hermosillense de las autoridades en turno, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Que son mejores realidades, mejores condiciones de vida, cada vez más seguridad. En el tema, por ejemplo, de los servicios públicos que le competen al ayuntamiento, pues cada vez más iluminación, sobre todo en zonas donde no cuentan todavía con este servicio y con este programa, que a lo mejor no ha llegado todavía a Hermosillo como lo es Camina Segura. Entonces, y sobre todo, digan, y a mí
yo por lo que siempre he buscado es este tema de la reconstrucción del tejido social, que yo creo que ese sí lo compartimos absolutamente todas las familias en Hermosillo. No importa el nivel socioeconómico que se tenga, no importa la comunidad en la que vivas, el tema de la reconstrucción del tejido social, del fortalecimiento familiar, yo creo que es un tema que todos vemos necesario atender. Y me tocó con ello también poder crear algunos programas muy específicos desde el DIF Hermosillo. Yo siempre tengo una frase que me gusta mucho, que aunque sea un poco cursi, la verdad es que yo creo en ella, y es que a mí, y será un periódica, me gusta hacer visible lo invisible. Es decir, hablar de temas que naturalmente en gobiernos o en política no se hablan. Y sobre todo me refiero a los temas estos que tienen que ver con un tema de familias y temas tabús, ¿no? Pero que socialmente también se convierten en un cáncer. Y pude hacer una campaña hace muchos meses que lleva de nombre Abusados con el abuso sexual infantil. Y yo les quiero platicar un poquito de lo que se vivió previo a poder salir adelante con esta campaña, porque es algo que a mí me hace todavía mucho más orgullosa de ser amiga, primero que nada, pero de seguir haciendo equipo con Antonio Esquiazarán. Depende del DIF, a lo mejor la mayoría de ustedes saben, la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y adultos mayores. Y en ello, bueno, pues recibimos un sinfín de denuncias de violencia familiar y de muchos temas que tienen que ver de índole familiar. Entonces, empezamos a dar, cuando inició esta administración, empezamos a dar pláticas en las escuelas referente a los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Como lo es, pues, muchas veces tradicional por parte de los sistemas DIF. Y en este caso, el increíble equipo que tiene la Procuraduría del DIF Hermosillo, empezaba a hacer mucho hincapié sobre todo en ciertos derechos, sobre todo en los derechos de intimidad y demás. Y veía que ocasionaban las psicólogas que impartían y las abogadas que impartían estas pláticas, veían que creaba como entre conmoción, duda, y nos hacían muchas preguntas al respecto de ciertos derechos. Entonces, cuando vimos necesario, y le pido al equipo que empiece a ser un poquito más puntual y más preciso en las pláticas que empezamos a dar, justo para detectar posibles niños y niñas abusados. Entonces, inclusive les pido a las psicólogas que empecemos a hacer diferencia, que empecemos a tener pláticas exclusivamente para el personal docente, otra exclusivamente para los padres de familia y una para los niños y las niñas, para que cada quien, según su edad y según el área en el que se desenvuelve, pues pudiera tener mucha más información. Porque qué increíble la desinformación que sigue habiendo ante muchísimos temas todavía, sobre todo en este tipo de delitos y de maltrato. Y cuando empezamos a ser muy específicos, por ejemplo, con los maestros y las maestras, dándoles las características que tenía un niño o una niña que posiblemente estaba viviendo un abuso sexual infantil, empezamos a tener mucho acercamiento, pidiéndonos también, por supuesto, un anonimato a la hora de decir, oye, es que si he visto yo, este niño, esta niña, este alumno no se comportaba de esa manera, tiene tantas semanas, tantos meses de esta manera, ahí detecto esto en la casa, los papás no han venido, etcétera. Entonces es ahí cuando nosotros, por supuesto, hacemos, hablo como si estuviera en el DIF todavía. El equipo de DIF hace las intervenciones necesarias en las casas para hacer un estudio. Y entonces lo que empezamos a promover mucho fue la denuncia. Creamos inclusive una línea telefónica, porque muchas personas no se atreven, a lo mejor el 911 todavía les da cierto riesgo. Entonces quisimos crear una línea que inclusive por WhatsApp a lo mejor nos pudieran mandar mensajes con dudas, oye, este caso sí se ve con ustedes, este no. Y bueno, el punto es que empezamos a tener un incremento en las denuncias de abuso sexual infantil en Hermosillo. Entonces las denuncias se empiezan a incrementar y las empiezo a monitorear y me empiezo a meter en cada caso para estudiar a lo mejor si
eran ciertas colonias, si era cierto nivel y demás. Y luego veo necesario también tener un acercamiento con las escuelas privadas, con este mismo tema, invitando a la denuncia. Y yo les decía, yo sé que muchas veces por ser escuelas privadas, pues no voltean a ver al DIF como su primer recurso, su primera instancia, porque pues a lo mejor tenemos la idea de que el DIF trabaja solamente para grupos vulnerables o para familias vulnerables, y no es así. El sistema DIF trabaja para las familias de Hermosillo. Entonces, empiezan a incrementar las denuncias y me veo en la necesidad de crear una campaña específica del abuso sexual infantil para hacer conciencia. Y justo le diseño toda esta campaña con gráficos que ahorita puedo ahondar un poquito más en ello, porque fue una campaña muy minuciosa, muy detallada, muy bien pensada, pero sobre todo bien cuidada. Entonces se les pongo a Toño, que pues era mi jefe y en ese momento presidente municipal, sin licencia. Y entonces se la platico junto a un grupo de asesores, sobre todo en temas de comunicación y de comunicación política. Y todos, bueno, expongo yo todos los motivos, el por qué, etcétera, ¿no? Y sus asesores me dicen, yo creo que no les ha de caer bien cada vez que cuento esto, pero ni modo. Le dicen, Toño, mira, la verdad es que sí entendemos la gravedad, etcétera, que se siga haciéndole como le están haciendo, que siga yendo a las escuelas, que sigan con las pláticas, está excelente, felicidades, DIF, pero no es conveniente que se hable de este tema mediáticamente hablando. Por algo, ningún gobierno, ningún político lo ha hecho. O sea, hay razones. Electoralmente hablando, pues no ayuda. Mediáticamente hablando, a lo mejor va a voltear a ver Hermosillo como oigan que está pasando en Hermosillo, cada vez hay más abusos sexuales infantiles y demás. Entonces yo les decía que tenía todo que ver con la narrativa de cómo hablar del tema, porque no es que en Hermosillo esté habiendo más abusos sexuales infantiles. Desafortunadamente y seguramente son la misma cantidad de abusos sexuales infantiles que han existido por lo largo de los años. Pero simplemente el tema es que ahorita está habiendo más denuncias y eso no es necesariamente negativo, al contrario es positivo, porque la gente entonces empieza a levantar la mano y le empieza a poner el tema y seguramente con ello vamos a lograr que haya menos. Las denuncias no son negativas, las denuncias son positivas. Claro que el fin último va a ser que cada vez haya menos denuncias, pero porque haya menos abusos sexuales infantiles, sí. Pero ahorita lo que necesitamos es hablar del tema. Y es una realidad que no pasa tristemente en Hermosillo solamente, pasa en absolutamente todo el mundo. Y de esto, como esto, por supuesto que hay mucho que hacer también desde el Congreso del Estado. Me tocó pues crear esta parte operativa, ¿no? Empezar a hablar del tema, pero bueno, por supuesto que hay muchísimo que hacer y hay que invertir sobre todo en estos temas y ahora me encantaría también pelear por ellos y seguir haciendo visibles estos temas también, ahora desde otra trinchera. Pero bueno, ya hablé mucho, disculpen, pero me emocionan, son mis temas, pero digo, si tienen ustedes también alguna pregunta en lo particular que quisieran hacer, pues adelante. Muchas gracias. Precisamente es lo que sigue y ahora sí que podríamos denominar esta fase como pregúntele a la candidata. Pregunta lleva Tírenle cosas bonitas a la candidata. Eso me gusta, Arturo. Marcelo Baines, a romper el hielo y empezamos. Gracias. Sí. A ver si sabes manejar el micrófono, Marcelo. Sí. No te pongas nervioso, Marcelo. Oiga, candidata, bueno, buenos días, seguramente, ¿no? Buenos días. Bienvenida. Bueno, por diagnóstico yo creo que ya no hace falta, ¿no? Sobre este problema de abuso, de violencia familiar, sobre todo, insisto yo mucho en el tema ese, en la agenda en radio y todo esto, y también cuando vienen algunos personajes, ¿no? De la política, candidatos,
porque pues está claro, ¿no? Los números en cuanto a problemáticas, en cuanto a inseguridad, a cuestiones de seguridad, aparece sí, la violencia familiar, ¿no? Son miles y no se puede contener. No se puede contener, hablan y les preguntamos, a veces yo les pregunto, ¿no? A los diferentes personajes, funcionarios, políticos, candidatos, y no he escuchado un razonamiento congruente, articulado de por qué. Nada más nos dicen, no, que las adicciones y de ahí, y bueno, la propuesta, yo creo que por trabajo en el DIF, colonias, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente el distrito busca abarcar colonias pues de todo, ¿no? Dicen que así los hicieron, ¿no? Exprofesos, los distritos, pero lamentablemente hay colonias muy conflictivas, ¿no? Acabo de mencionar hace un momento donde seguramente hay picos, no deben tener detectados en estos problemas, de este tipo de problemas de violencia familiar, que debe hacerse concretamente desde lo legal, desde lo jurídico, para empezar a contener. Sabemos que está muy difícil, ¿no? De erradicarla o desaparecer la violencia familiar, pero ¿qué debe hacerse en materia legislativa para contener, si es de presupuesto, si es de leyes, para empezar a contener la violencia? Gracias. Gracias. Mira, yo tengo la idea, Marcelo, y muy particularmente con el tema del abuso sexual infantil, pero también hay muchos tipos de maltrato infantil, cosa que, y también les comparto, me da la tarea de, junto con la Unison, hacer un censo en todo Hermosillo para ver cuántos niños y niñas, pero particularmente niños, vivían en las calles. Lo quise hacer de la mano de ellos para pues, tener todavía como mucha mayor certeza y sentir un acompañamiento por parte de otra instancia, ¿no? Sobre todo con tanto sentido social como lo es la Unison. Y gracias a Dios nos dimos cuenta que no hay un solo niño o niña en Hermosillo que viva en las calles de Hermosillo. Por supuesto, hay muchos que los vemos en los cruceros, que los vemos por ahí, y claro que por eso también creamos esta línea de reporte directa para denunciarlos y para hacer una intervención en sus casas, porque los niños no tienen absolutamente nada que hacer en las calles. Los niños deben estar en sus casas y en las escuelas, sobre todo. Pero sí nos dábamos cuenta que los niños estaban ahí y este problema se acentuó sobre todo en la pandemia, con las escuelas cerradas. Y tenemos el dato de que, porque lo hemos platicado con algunos de ellos, de que un niño o un adolescente, sobre todo son adolescentes, ganan al día un aproximado de 700 pesos diarios en las calles. Desafortunadamente, y ahorita lo comentas, hay una descomposición familiar y es por eso que yo creo que todas las partes son importantes, ¿no? Y la parte esta operativa del DIF como tal, de entrarle con pláticas, retomar los temas de valores, y esto sí no es un tema de ser ni conservador, ni liberal, ni nada, yo creo que es de recobrar el sentido de la familia, sobre todo como base de la sociedad. Pero por ejemplo, viendo todos estos casos, sobre todo las denuncias que me tocaba recibir en el DIF, veo necesario yo la creación, y me encantaría poder pelear para que se pueda hacer un centro de justicia para niños, niñas y adolescentes. Y les voy a platicar por qué. Bueno, ya ven que existe ahora el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Pero imagínense que un niño o una niña que ha sido abusado, que nosotros, el DIF en su momento lo que busca es separar al niño del agresor, es decir, que ya no vivan en la misma casa, porque ahí les da una cifra también muy importante: el 80% de los agresores son del círculo de confianza del niño o de la niña. Entonces, lo primero que se hace es retirar
al niño o a la niña del ambiente del agresor. Pero nosotros hasta ahí llegamos, el DIF hasta ahí llega. Entonces, una vez que se va y se interpone la denuncia al Ministerio Público, el niño vive el proceso como si fuera la denuncia de un adulto. Entonces eso se presta a una revictimización, es decir, que el niño tenga que estar narrando los hechos varias veces, ante varias personas. Y por supuesto que la capacidad cognitiva de un niño no es la misma la de un adulto. Entonces la versión que cuenta la primera vez, que los protocolos internacionales marcan que debe ser la única vez, la única versión válida y que debe ser videograbada, la repiten y luego pues toca el caso donde a lo mejor algunos jueces dicen, no, es que varía la versión que le contó al médico y luego varía la versión que le contó a la psicóloga y luego, entonces traemos a los niños y a las niñas en procesos y envueltas, inclusive en instalaciones que no son aptos para un niño o una niña. Debe de existir, yo siento que siempre se dice el discurso, el tema de que la atención de los niños y las niñas son el presente y el futuro, realmente se queda en un tema de discurso, no hacemos nada por darles la atención que merecen. Ustedes imagínense, yo creo que ustedes, y pongan en sus cabezas, yo les pediría, a una nieta, a un sobrino de ustedes que ha vivido un abuso y que se tiene que ir a presentar ante el Ministerio Público, ya no más de entrada, inclusive a un adulto le impone, ¿no? Porque aparte va a estar bien dolido. Entonces los procesos, los tiempos que se viven ahí, la poca sensibilidad que hay muchas veces porque pues son trámites más, lo viven exactamente igual los niños y las niñas. Y a mí me tocaba el caso hace poco que de verdad a mí me dejó traumada y yo por eso quiero fielmente pelear para que haya un centro de justicia para niños y niñas, en donde uno de los niños, por un caso de abuso, pues decía, no, es que fíjense que ahorita el médico legista está en, ¿cómo se llama cuando lo mandan? Está cubriendo en otra área, no está ahorita aquí, entonces pues lo vamos a mandar allá al servicio forense para que allá le hagan la prueba. Entonces llega el niño y le empieza, ya de entrada el olor que había, el lugar oscuro, turbio, el niño empieza a llorar, por supuesto negándose a ser examinado, aterrado por el lugar en donde estaba. Y uno de los derechos de los niños es el derecho a la opinión. Si el niño dice no quiero ser revisado, no tiene por qué ser revisado. Pero el tema es que vivimos en una adultocracia, en donde realmente nosotros tomamos las decisiones por los niños y realmente no respetamos sus derechos y no vemos por ellos como lo que son sujetos de derecho. Entonces los sometemos a los mismos procesos que vive un adulto y eso todavía los marca mucho más. Entonces yo creo necesario que exista un centro de justicia para niños y niñas en donde se pueda atender, donde haya personal sensibilizado, porque los sistemas están rebasados. Si lo están rebasados para atendernos a nosotros como adultos, mucho más lo están para atender, sobre todo con la sensibilidad que se requiere, casos tan delicados como lo son en los niños y en las niñas. Entonces, yo creo que, y una de las propuestas que traigo como tal es traducir esta atención que requieren nuestros niños y niñas en un centro de justicia apto para ellos. Gracias. Gracias. Seguimos. Adelante, Arturo Ballesteros. Hola, buenos días. Recuerdo con cariño a tus abuelos y a toda tu parentada en el Reyes. Acompañamos todos ellos. Y el Arturo es tío de mi mejor amiga, oigan. En estos días ha habido un caso, no sé si supiste, del Liceo San Agustín. No sé si antes de que renunciaras te tocó el caso, o te habrá llegado a tu oficina del abuso de este niño, que estos días ha tomado mucho relieve. No sé si te llegó ese caso de ese niño, de ese abuso, porque nos puedes comentar. Por otro lado, pues es tu primera experiencia política, ¿no? Ser candidata, por el background que traes, creo que
pues sí conocen la dinámica social. La cosa es si te conocen bien en el distrito, que tú sabes bien que la gente no conoce a tus diputados o nunca vuelven, o están acostumbrados a la radio, a la cachucha, andan en 500 pesos minutos por ti. ¿Cómo te ha ido en ese sentido de tu trabajo? ¿Te conocen? ¿Cómo estás en estructura para el día de campo, que va a ser el día de él? ¿Cómo te has sentido? Pues te conocen. ¿O crees que va a ganar Isela o que está rotando la fórmula de Toño, de Cicero Beltrones y todo el grupo? ¿O es Isela la que puede ganar y derrotar a la maquinaria de Morena por el trabajo que has hecho, por lo visto en estos años? ¿Cómo te sientes y cómo la ves? Es muy importante eso. Gracias. Sí, gracias Arturo. Igualmente, muchas gracias. La primera pregunta que me haces, el caso del Liceo de San Agustín, que a mí me preocupa que se siga hablando tanto del tema, porque vuelvo a lo mismo, no estamos pensando en las consecuencias que estos niños van a tener al haber quedado inclusive sus nombres plasmados en medios de comunicación. Tengo entendido que los niños, el niño y la niña no la están pasando bien, emocionalmente hablando, y están en una edad clave para quienes van a ser ellos como adultos. Entonces es un tema que la verdad a mí me preocupa mucho, sobre todo cuando se habla desde un punto de vista también nomás del morbo. Entonces es un tema que no me tocó a mí, lo recibió el DIF estatal, fue un caso del 2023, ellos son los que han llevado el caso, por supuesto que estoy enterada. No deja de ser un caso que pasó en Hermosillo, pero sí me gustaría mucho, y yo sí le pediría como mucha sensibilidad a los medios de comunicación para abordar este tema, porque no estamos pensando en las consecuencias de los niños involucrados. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y que realmente, claro, digo, se atienda y pues las autoridades a quienes les competa atiendan el caso, pero yo creo que como sociedad principalmente y como medios de comunicación tenemos que ser muy sensibles y muy cuidadosos al abordar, porque son la vida de niños que se están formando. Entonces, y en cuanto a la segunda pregunta, no sé si algunos sepan, pero en su momento Toño Cesarayo, siendo directora del DIF, nos nombró a algunos de su equipo como coordinadores de zona, es decir, nos encargó que fuéramos sus representantes en ciertas colonias y zonas de Hermosillo. A mí me tocó justo la parte de La Choya, Los Arroyos, Villa Mercedes, toda esta parte que es parte del Distrito 11. Entonces, no llego a presentarme con las familias de primera vez, tengo trabajando por ellas y con ellas ya muchos años, inclusive previos al DIF, sobre todo en comunidades como la de Bahía de Quino. Me ha tocado de hace muchos años apoyar mucho también a los deportistas de Bahía de Quino y del poblado Miguel Alemán. Entonces, pues no estoy empezando para nada de cero. Si bien no lo había hecho desde una posición política y pública como tal, sí lo había hecho como funcionaria pública, en su momento desde distintas posiciones, como lo fue también inclusive en la Secretaría de Salud. Isela Montes de Oca, hablando en tercera persona, se siente muy entusiasmada, sobre todo el recibimiento que estoy teniendo en las colonias con las familias. Yo siempre digo que el electorado de Hermosillo es un electorado muy inteligente, tanto que en la pasada, pese a la ola que había de la oposición, Toño Estezarán ganó en Hermosillo, le dieron la ventaja a él, y la gente, la verdad es que lo sigue demostrando ahorita. Hay una desesperación en las colonias por salir adelante. La gente sabe perfectamente que México no va bien, no le está yendo bien, porque se dieron cuenta que los adultos mayores reciban una pensión no es sinónimo de que el país esté bien, porque ni siquiera le es suficiente a la hora de que tienen que enfrentar inclusive a lo mejor alguna cirugía, algún tratamiento especial. Entonces, la gente de Hermosillo, yo hablo por Hermosillo y particularmente por la gente del Distrito 11 que me ha tocado visitar, la gente reconoce que no le está yendo bien, y por supuesto también a mí me enorgullece muchísimo hacer equipo con Toño Estezarán, porque si algo sí reconocen
es la diferencia que existe de vivir en Hermosillo a en cualquier otro municipio de Sonora, sobre todo en un tema de seguridad. Entonces, inclusive me han tocado personas que me dicen, es que yo soy de Obregón, tengo 4 años viviendo acá, me vine acá por un tema de seguridad, Hermosillo es un oasis, me preocupa, ahora me quiero traer a mis papás, me da pendiente que vivan allá. Entonces, Hermosillo se ha vuelto un referente de seguridad al interior del estado, y esto es gracias al trabajo que Toño Escazarán ha hecho. Entonces, por supuesto que eso a mí me acompaña y me arropa muchísimo en las colonias, sí, pero junto con el trabajo que vengo realizando desde hace muchos años. Continuamos. Cristian. Adelante, Cristian. Gracias, César. Y bueno, me queda claro que tienes un excelente trasfondo en conocimiento operativo, que has tenido mucha experiencia en contacto con la gente, con la sociedad. Pero yo tengo 2 preguntas. Entendemos que los diputados locales están levantando y se están refiriendo a la manera del Toño y lo que ha logrado. Sin embargo, específicamente a ti te toca un distrito pues, con muchísima pluralidad social, por así decirlo. ¿Cuáles crees tú que son los principales problemas que hay en ese distrito? Y por segunda, ¿qué es lo que te hace diferente? Como candidata, ¿por qué deberías de ganar? Gracias, muchas gracias. En la primera pregunta, yo creo que hay ciertas comunidades que comparten una misma problemática, particularmente, por ejemplo, en el tema de Poblado Miguel Alemán, Punta Chueca y Quino, que es el tema del agua. Eso sí es que es el tema del agua, ¿no? Lo han padecido por muchísimos años. Y luego, por ejemplo, muy particularmente en el Poblado Miguel Alemán están buscando, y tienen buscando por más de 20 años la municipalización del Poblado Miguel Alemán. Mucha gente me pregunta, ¿pero tú la apoyarías? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Y aquí el punto creo que no soy yo, sino lo que ellos están buscando ser, y yo creo que es un tema de justicia social, y al final de cuentas yo lo único que busco ser es su representante y ser su voz. Entonces, por supuesto, claro que me abocaría para hacerlo, ayudarles a hacerlo de una manera organizada. Tampoco puede ser una improvisación de un día para otro, soltarlos como tal, tiene que haber un orden en este proceso, pero por supuesto que yo no tengo la menor duda de que mi única función sería apoyar lo que las comunidades están buscando y dicen necesitar y querer ser. Entonces, ese tema muy en lo particular, el Poblado Miguel Alemán, yo creo que no conozco una sola persona de Miguel Alemán que no lo esté buscando y no lo esté pidiendo a gritos. Y aquí en Hermosillo, bueno, es distinto, ¿no? Según las colonias y según la zona. Por ejemplo, en la parte de Puerta Real, la gente ahorita está muy contenta, sobre todo con la rehabilitación de las avenidas principales que les ayudan a comunicar, como lo son la calle Navojoa, la Chanate, que tenían igualmente años también buscándolas. Son zonas muy transitadas. Imagínense 20,000 personas que entran y salen diario y en distintos horarios, pues requerían y necesitaban ya tener vialidades de nivel. Y son familias, sobre todo jóvenes también, donde pues el tránsito no solo laboral sino también escolar y demás. Entonces hay ciertas colonias también, el tema sigue siendo, en algunas colonias el tema del agua. Me di a la tarea yo como coordinadora de zona y también de ayudarles a gestionar por la Choy y los Arroyos, que existe un canal en la calle perimetral, que es la que divide estas 2 colonias, muy grande de fugas, pero por un tema también de aguas negras de una tratadora que estaba ahí. Era un tema, el olor, de verdad, mis respetos para las familias que no hacían y no peleaban más, porque se hiciera algo al respecto, y gracias a Dios hace algunos meses lo pudimos solucionar. Por supuesto que ellos están deseosos, como muchas colonias de Hermosillo, me aboco ahorita a las del Distrito 11, pero yo creo que es una realidad que compartimos todos en Hermosillo. Antes que candidatos, pues yo creo que somos hermosillenses también, y mucho de lo que quieren ahorita reconocen en esta administración muchas avenidas principales recarpeteadas, pavimentadas, inclusive unas nuevas con concreto, pero piden mucho la atención a las calles al interior de las colonias, y esto creo yo que lo comparten muchísimas de las colonias en las que me toca estar, y sobre todo que se siga con la rehabilitación de los parques al interior de las colonias.
porque a lo mejor hay colonias muy grandes donde a lo mejor fue un parque rehabilitado, pero a lo mejor tienen 2 más que están esperando se rehabiliten. Entonces, el tema de espacios públicos, también, por ejemplo, bueno, hay un tema que piden muchísimo, pero no le corresponde como tal al municipio, pero que habrá seguramente mucho que hacer por ello, que es el tema del transporte. Y esto sí, también particularmente, yo lo digo, por ejemplo, me ha tocado platicarlo con Amalia, que es mi suplente, ella que todos los días fue y vino al poblado para estudiar la carrera de Derecho aquí en Hermosillo, y como ella, muchísimos jóvenes, tanto de Bahía de Quino como del poblado Miguel Alemán, batallan muchísimo con el tema del transporte, el tiempo de espera, inclusive estando aquí en la zona urbana, también es un tema que la gente pide mucho, pero yo creo que se concentra en estos temas en lo particular, en un tema del agua y sobre todo en un tema de vialidades y parques de espacios públicos. Bueno, y el tema de por qué Isela, por qué votar por Isela. Yo les confieso que al principio el tema de andar en campaña pues se me hacía un poquito como ególatra, porque decía yo, estaba hablando tanto de mí, híjola, pero bueno, pues yo creo que lo he tenido que hacer para que la gente me conozca, pero, y quienes me conocen no me van a dejar mentir, soy una mujer sumamente resolutiva, siempre, absolutamente siempre le doy respuesta y resuelvo lo que se me pide en turno, y si no está en mis manos, si no lo puedo hacer, también lo comunico. Yo creo que la comunicación es clave con la ciudadanía, porque luego de pronto también o me piden cosas a lo mejor que pues no me tocan y no me tocan a mí como tal, ¿no? Entonces también cuando le aclaras a la gente está ávida de también tener información y de conocer más y de conocer las funciones. Entonces cuando le explicas, la gente lo entiende muy bien, pero soy una mujer de resultados y me gusta en el buen sentido siempre salirme con la mía. Continuamos, adelante, Pedro Ortega. ¿Les había algunas? Es que hablo mucho, perdón. No, está muy bien, está muy bien. Primero me da mucho gusto que su suplente sea del poblado Miguel Alemán. Creo que un universitario. Poblado Miguel Alemán, todos los candidatos le prometen muchas cosas, ¿no? En realidad es un gran laboratorio social, ¿no? Y ojalá que sus proyectos, sus iniciativas detonen, ¿no? Y en todas las áreas, ¿no? Pero el binomio salud, educación ahí es algo permanente, ¿no? ¿Qué proyecto trae para Colombia? Yo ya he hablado varias cosas, ¿sí? Pero concretamente, ¿qué tipo de iniciativas hay para el poblado, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, de acciones o estrategias, etc. Sí, miren, el tema del poblado, como bien les comentaba ahorita, el reclamo más grande es el tema de la municipalización, que si bien aquí en Cabildo ya se aprobó, pues bueno, falta ahora que el Congreso del Estado también haga su parte, ¿no? Y yo, por supuesto, que voy a ser la primera en impulsarlo, porque eso es lo que busca el pueblo. Y por supuesto, a mí también me da mucha más confianza hacerme y ser acompañada por una representante nacida en el poblado Miguel Alemán. Hace poquito estuve con muchos de su familia y de sus amistades, y ellos me decían, es que luego la gente en Hermosillo, sobre todo, pues toman las decisiones desde un escritorio sin realmente tomarnos en cuenta. Nos escucharán, sí, pero terminan haciendo lo que ellos creen conveniente que es para nosotros. Cuando nosotros sabemos también qué es lo que es conveniente para nosotros aquí vivimos, aquí trabajamos. Entonces, ese fue el compromiso que hice yo con Amalia de invitarla como suplente, que lo que le toque al poblado Miguel Alemán, ella lo va a representar y ella va a ser la vocera para poder pelear por lo que le corresponde al poblado Miguel Alemán. Cuando menciono que tiene 40,000 habitantes, esto es igual a que si Miguel Alemán fuera municipio, estaría dentro de los 7 municipios más grandes del estado de Sonora. El poblado Miguel Alemán necesita muchísimo, y en todos los temas.
A mí en el que más he trabajado yo y el que más me preocupa a mí, más allá del tema de los servicios públicos, son las condiciones de vida sociales y familiares que tienen. Entonces, si bien desde la ley pues ya se ha prohibido el tema del matrimonio infantil y demás, que muchas veces por usos y costumbres se llevaba a cabo, sobre todo en comunidades como lo son los tiquis, hay nuevas generaciones también, como Amalia, que ellas buscan principalmente erradicar eso en sus propias comunidades. Entonces, de todas maneras, aún así hay mucho por hacer en este tema. Hay ciertas adecuaciones que también se pudieran hacer, pero también el tema de las adicciones, también por más trillado que se escuche y por más que lo mencionemos y que, repito, vuelva a ser un tema de discurso de candidatos en turno, es una realidad que particularmente al poblado Miguel Alemán le está matando a muchísimos jóvenes, muchísimos. Y ahora en esta alianza pues me acompaña como diputado federal de allá candidato el Travieso Arce, que mucho de lo que él busca impulsar es justo eso, y más en comunidades como Miguel Alemán. El tema de la rehabilitación de espacios deportivos. Él siempre dice, y es una frase que yo le reconozco mucho, ¿no?, de que un deportista más es un delincuente menos en las calles. Hay mucho por hacer por los jóvenes, particularmente de Miguel Alemán. Y yo creo que invirtiendo y peleando para que realmente el presupuesto se destine en rehabilitación de espacios públicos deportivos, en equipos, en fortalecer, porque aparte están bien organizados. A mí siempre me sorprende eso de Bahía de Quino, en el poblado Miguel Alemán, están bien organizados en el deporte. Les hace falta mucho apoyo en términos de presupuesto. Entonces, sin duda yo creo que es uno de los temas a los que a mí me encantaría también poder apostar. Muchas gracias. Continuamos. Alejandro Padilla. Gisela, ¿qué opinión le merecen los publicantes tuyos? Yo estaba esperando el final. Miren, tengo el gusto de conocer a Vicky Espinosa porque pues fue regidora en el ayuntamiento. La he visto, me tocó verle muy pocas veces, la verdad, no formaba parte, por ejemplo, de la Junta de Gobierno del DIF. Entonces, fueron muy pocas las veces que me tocó coincidir con ella, pero tengo entendido que es una mujer de muchas causas también, de muchas causas sociales, muy comprometida con el proyecto del partido que la representa. Más allá de eso, no, la verdad, desconozco. El contrincante por MC, tengo entendido que es del poblado Miguel Alemán. Creo que fue comisario en alguna administración, mas no tengo el gusto de conocerlo. Sí, y bueno, por ahí creo que ya son los únicos. Sí, pues no tengo más porque no tengo el gusto, la verdad. Vicky nomás físicamente, pero pues más allá de eso no. Entre menos puedo hablar de ello mejor. No, pero está padre. Yo siempre que haya mujeres ocupando candidaturas y puestos en lo público, la verdad, yo siempre lo voy a reconocer. Muy bien. Continuamos. Jerry, adelante. Candidata, ayer tuvimos a Natalia Rivera como invitada aquí en la mesa y ahorita recordé que hizo alusión a que el DIF siempre ha sido un sembradío de candidatos. Tu opinión sobre eso. Y viajémonos un poquito en el tiempo. Llegó la fecha de las votaciones, resultaste ganadora, y nos vamos hasta el 2027 cuando termine la legislatura. Ya pasó Gisela por el Congreso. ¿De qué se va a sentir orgullosa esa Gisela al salir a examinar la legislatura? Y si tuviste la oportunidad de platicar con sus chilenos para que vino, ¿qué le externaste? Sí, primero que nada, pues muchas gracias a Natalia porque me hizo más famosa. Sí, no, me llamó mucho la atención su comentario, lo entiendo también perfecto, claro, pues no solo el DIF, hay muchas posiciones, sobre todo las que tienen contacto directo con la ciudadanía, que pues se prestan muchas veces a de repente poder ocupar, ¿no?, algunas candidaturas. En mi caso no creo que haya sido particularmente la del DIF.
Claro, fue una excelente plataforma para seguir en contacto con las familias, con la gente, con los hermosillenses, pero no fue necesariamente eso, ha sido, como lo mencionaba, desde mi tesis, yo ya sabía que buscaba estar en esto, mi tesis en políticas públicas con perspectiva de familia, entonces simplemente he forjado esta decisión profesional que yo hice hace más de 14 años para poder estar en donde estoy hoy. Entonces, pues digo, esa es mi postura ante su comentario, pero todo el mundo me habló para decirme que me mencionó. Yo creo que hay otras candidatas que también vienen de sistemas DIF. Mucha gente lo sintió que era hacia mi persona, pero está perfecto, muy bien, que me sigan mencionando. Por otra parte, yo creo que me voy a sentir muy satisfecha una vez que pues con el triunfo, con el voto de confianza que me van a dar, con el favor de Dios, los del Distrito 11, justo esto, seguir hablando de esos temas que seguramente a muchos políticos les incomoda hablar, ¿no? Como lo son estos temas tan delicados y que hay tan poco conocimiento, como lo son los casos estos que tienen que ver directamente con la violencia familiar. Y muchas veces incomoda así porque inclusive en casa se viven. Entonces se convierten en temas tabú, como en su momento lo fue la depresión, como en su momento lo fue el suicidio. Pero bueno, tuvo que haber movimientos para que se empezara a hablar de ello y para que consecuentemente se pudieran tomar acciones en favor. Entonces a mí me enorgullece mucho haber sido la primera, sobre todo en un sistema de pero también en un tema de candidatura, la primera de muchas en poder hablar de un tema como el abuso sexual infantil, pero sobre todo poderlo traducir como les mencionaba, en la creación de un centro de justicia para niños y niñas, que yo volteara a ver niños y niñas que a lo mejor ahora puedan recibir la atención digna y cuidada que merecen, que están viviendo un infierno en sus propias casas muchas veces o en sus entornos, y poderlos haber ayudado a suavizar un poquito la carga emocional que viven ya con esta situación. Seguramente eso me va a haber hecho muy orgullosa. Con la candidata Xochitl Gálvez no tuve oportunidad de platicar, por cuestiones de agenda, pues ahí nomás nos tomamos una fotito, pero no, digo, le decía por supuesto el mayor de los éxitos y también, como les mencionaba ahorita, me enorgullece que sean dos las candidatas a la presidencia de la República. México va a ser dirigido por primera vez en la historia por una mujer, eso no tengo la menor duda, y eso pues habla mucho del trabajo incansable que han hecho muchas mujeres que también me han precedido para poder estar viviendo este tipo de oportunidades como la que estoy viviendo también yo ahora. Entonces pues digo, ojalá el voto le favorezca. Es una mujer muy capaz, muy entregada y con mucho conocimiento también de causa. Yo creo que ella tiene la sensibilidad que ahorita el país requiere para poder salir adelante. Gracias. Para cerrar, darle ese rojazo final, le damos la palabra a Gilberto Otero. Muchas gracias. Doña Gisela, Yo presentándome como mujer joven. Nunca más. Dice un viejo dicho medieval que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, una campaña es buenas intenciones. Y entonces se lanzan con esas buenas intenciones y cuando estás prometiendo te ponen el polígrafo y estás diciendo la verdad y es cierto. Y nadie va a decir que les estás mintiendo y tú te vas a sentir henchida de un honor de coraje para cumplirles. Pero es aquí que se llega el momento del sustento real de una iniciativa. Un ejemplo, problema del bullying. Pues yo no estoy de acuerdo, dijeron que sí los diputados, que se necesitaba un psicólogo en cada escuela. Aprobado todos. ¿Y el dinero? Claro. ¿De dónde salió? Era muchísimo dinero tener en cada escuela un psicólogo. Además, el número de psicólogos que se iba a requerir, ¿no? Sin embargo, en la emoción se dan muchas cosas que después, y no estás mintiendo, lo que pasa es que ya después te das cuenta que la realidad no te permite sustentarlo.
el caso del poblado Miguel Alemán, ya casi te aconsejaría ni te enredes ahí. Cada 3 años se vuelve a plantear. Obviamente hay grupos que tienen sus negocios allá y vienen aquí a Hermosillo. Y aquí están todas las oficinas de sus trámites. Todas las oficinas. Tendrías que poner otro Hermosillo chiquito de tramitología para que dijeran, me voy para allá, voy a tener que estar yendo allá, sí, porque van a tener el domicilio allá. O sea, ¿cómo se van a repartir el municipio? Cuando se hizo lo de Chocoa, era porque el licenciado Beltrones era de Villa Juárez, pues, y pudo decirle a lo de Chocoa, aguántense, soy el gobernador y se lo está pidiendo, ¿no? Mi colonia se va a convertir en el nuevo municipio de Juárez, de Benito Juárez, ¿no? Así nace Benito Juárez. Pero pues, fue un acto de justicia, no de imposición. Fue un acto de razón de Estado, se llama. ¿Cuántos habitantes había en Digo, disculpen la ignorancia? Pues más o menos los que viven bajo qué salida. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo a lo que iría es a preguntarte algo, si has logrado segmentar entre la gente que se te arrima, porque entre los jóvenes o gente, ciudadanos que se pueden arrimar, unos lo van a hacer por simpatía, o sea, su intención de voto va a ser por la simpatía, por si hablas bien, porque eres carismática, les caíste bien, no, te conocen de alguna manera. La otra que sería que conozcan tu currículum, o sea, porque dice, no me cae bien, lo quiero saber qué ha hecho, ¿no? ¿Qué sabía hacer, en qué ha estado, para ver si vos, o sea, buscan una intención más curricular de la persona, que esa a veces se ataca de alguna manera dejando con una copia de lo que has hecho, un volantito en cada domicilio de tu distrito, no sé si lo hayas hecho. Algunos van a ser por ideología común o por el pacto que se ha hecho, que esté bien, que es el objetivo que reúne a los 3 partidos, porque no viene bien que hay gente que no está en ninguno de los 3 partidos, o sea, simplemente quiere ver si coincide contigo en algunos puntos ideológicos, porque es su manera de pensar. De esos, ¿cuántos podrías traer? ¿Cuántos podrías traer de la gente que llega porque alguien le recomendó? Pues yo voy a votar por usted porque me recomendaron usted que era muy trabajador, muy buena, va checando ahí, y otros simple y sencillamente van a votar por necesidad, que creo que muchas son porque les han dicho, o que han dicho, yo voy a votar o voy a seguir votando aquí porque yo necesito lo que me están dando, o están prometiendo que van a dar el doble, yo necesito ese dinero. ¿Por qué? Porque entre más pobre se hace, no, ya cuando antes de pasar a miserable, todavía puede seguir votando por el mismo partido que la está haciendo miserable, no sabe que es el que le está haciendo la causa. Entonces, en el caso tuyo, ¿tienes más o menos segmentado alguna idea de dónde van a provenir tus votos y con quién de tu equipo? Si ya tienes también dividido operativamente a tu equipo para que, según las características que cada unos te correteen este voto, otros te correteen el otro, o sea, la gente que te acuerpe, porque a veces puedes andar rodeada de mucha gente que estorba, como dicen mira, viene los mismos que venían la vez pasada, ¿no? Mira, ya se le juntó ya vale gorro, y ahora ya la agarró fulana, o sea, porque hay líderes que van agarrando al nuevo candidato cada 3 años, digo, al candidato cada 3 años, la misma gente. Pues eso no te favorece, ¿no? Salvo que sea buena gente, pues quien te está auxiliando en todo eso para que tu equipo funciona y que seas tú la que controla tu equipo, no que tu equipo te esté controlando a ti. Perdón, con los dos más fuerte. Sí, yo creo que va a haber de todo un poco, en el sentido de quiénes entonces serían los que me van a dar el triunfo con el favor de Dios. Tiene que ver mucho, yo eso lo recibo y de alguna manera lo voy a sintetizar, ¿no? Hay muchas personas que me han dicho un tema de por fin
una cara nueva. Mucha gente anhelaba ver eso. Muchas personas. Un tema también de que aunque sea doña Isela, muchas personas también le apuestan también a un tema de juventud avanzada. Era broma, no estaba creyendo, yo me estoy preocupando. No, pero es que yo soy la primera que me hago carrilla, porque luego me rodeo, como pueden ver acá, de muchos jóvenes que realmente son jóvenes. Entonces yo creo que cada vez que yo menciono que soy mujer joven, me han de ver con cara de... define joven. Bueno, un rosón, Arturo. 25 de joven tenía 20. Sí, ¿verdad? Pues en el PRI hasta los 35, entonces... Pues en el PRI somos jóvenes hasta los 35. Hasta los 35 ya tengo 37, entonces pues ya no soy tan joven. Pero bueno, me gusta banderearme como mujer joven. Entonces mucha gente la verdad es que también le apuesta mucho a eso, a una cara distinta, o sea, que es la primera vez que soy candidata, a una manera de comunicar y de hacer política distinto. Se llama jovialidad. Jovialidad. Jovial. Entre joven y cordial, atenta, juvenil, pues. Ya, muy bien. Jovial. Eso soy una mujer jovial. Yo creo que la gente también, y eso, oigan, yo les quiero compartir así. Yo creo que también participo en esto porque a mí, en lo particular, también las formas políticas a mí me dan mucha flojera. La verdad, yo he trabajado en esto muchos años y yo soy la primera que, aunque ahorita soy, pues, o me consideren política, yo soy la primera que llevo un evento político y quiero salir corriendo. A mí me aburre muchísimo el tono, el discurso, sobre todo el tono de voz. Yo creo que, y eso es algo que yo veo a mi favor, soy exactamente quien soy con mis papás. Mi hermana es la que me acompaña allá, no me va a dejar mentir. Con mi novio, con la gente de las colonias. ¿Cómo es cuando se enoja? ¿Quién te Ahorita le vamos a pasar el micrófono para que me desmienta, yo creo. Yo creo que soy exactamente quien soy. Me considero una mujer jovial, pero auténtica. Soy exactamente quien soy en mi casa, como lo soy con mi novio, como lo soy en La Choya, como lo soy en La Coruña, como lo soy en el Poblado Miguel Alemán, como lo era directora del DIF, siendo trabajadora social, como lo fui siendo directora general. Mi estilo, mi esencia es exactamente la misma. No manejo tampoco un doble discurso de que ciertos eventos. Y yo creo que la gente ahorita, me lo ha comentado mucho, lo valora mucho. La gente cuando busca que la política cambie, que la política sea distinta, inclusive en la manera de comunicar, yo creo que realmente lo que piden es eso, piden autenticidad, ¿no? O sea, y yo creo que Hermosillo y México está ávido de eso, de ver personas como tal, y eso yo también lo reconozco mucho a Xochitl, a veces, la verdad. Digo, habrá gente que no le gusta el estilo, habrá gente que sí, pero yo creo que ella es quien es. Natural. Y no hay nada como eso. No hay nada como ser quien eres y ser congruente también. Entonces, yo creo que mucho del voto que pueda venir hacia mí es eso, por un tema de autenticidad, por un tema de naturalidad, también sobre todo, también, como mencionaba, por un tema de cara nueva. Muchos sin duda también van a venir por un tema de la alianza que represento, y lo que representa también para muchos. Ayer me lo decían justo mucha gente de a lo mejor en la cena esta que tuve en La Coruña, había muchos grupos que representaban asociaciones civiles y demás, a lo mejor grupos conservadores que dicen, bueno, es que a lo mejor ahí está el PAN, ¿no? En la ideología que tenemos nosotros, ahí está el PAN ahorita representado, entonces yo voy a eso. Hay mucha gente que a lo mejor por un tema de pues, simpatías con el PRI, ¿no? Pues a lo mejor también buscan eso, o a lo mejor un tema de que nomás ya no quieren a la oposición, a lo mejor no están de acuerdo con la fórmula PRI-PAN-PRD, pero a lo mejor lo que buscan es que salga, ya no hay más, sí, ¿qué le hacemos? Entonces, yo creo que son distintas las causas, pero yo sí creo fielmente en que mucho tiene que ver con mi esencia, con mi autenticidad y con mi naturalidad, para sobre todo poder conectar y comunicar con las personas y con la confianza que me logro ganar
cada una de La ellas. última, que es la más peligrosa, las que están por necesidad. ¿Cómo ves esas gente? Ves muchas mantas en algunas casas, ya de Fíjense que propaganda. el tema de las lonas es un tema. Ayer me lo preguntaban mucho. Me decían, y yo pues obviamente recorro todos los días las colonias, casa por casa. Entonces cuando llego y veo una lona del partido de la oposición, yo siempre les pregunto, oiga, digo, y con toda confianza, ¿no? Esa lona se la pusieron, le dieron dinero y demás. Ha habido de todo, respuestas de absolutamente todo, pero la respuesta más frecuente es, literal, amanecí y estaba colgada. Ni me pidieron permiso ni nada. Y saben que la gente no lo toma bien. No lo toma bien. Dice, deja tú, ni siquiera sabía por qué iba a votar. Pero ya, al menos por esta persona no voy a votar. Nomás el coraje de que hayan tenido el atrevimiento de venir a colgar algo en mi casa. Creo yo que en mi caso sería lo mismo. Si yo amanezco y veo una lona colgada en mi casa, perdón, a mí no solo me daría coraje y no votaría por esa persona. Yo no me atrevería, yo siempre le pido a mi equipo que sean muy respetuosos de las lonas y de la publicidad que se pueda poner mía, porque es lo más privado que tenemos, nuestra casa, nuestro refugio, y llegar, invadir, poner. Y yo ayer les decía también a muchos vecinos, porque me decían, es que en algunas colonias se ven muchas colgadas de la oposición, eso quiere decir que entonces, y yo no, eso es lo que están buscando que pase. Que se genere una percepción. En La Manga, por ejemplo, está tapizada, ¿ya viste? La Manga está tapizado, Bahía de Quino también está tapizado. Una barrera. Ah, sí, qué bárbaro. Qué bárbaro, cuánto recurso hay. ¿Cuánto les pagan a los que les pagan? Marcelo, ese sí que es puro plástico, ¿no? El monto nunca pensé en otra cosa. El monto que me han dicho algunos que sí han recibido ha sido de 500 pesos aproximadamente. Digo, no me consta, eso es lo que me han dicho algunos vecinos. Pero luego yo les comentaba también esto a los vecinos. Percepción tampoco es realidad. No nos dejemos llevar tampoco, ¿no? Porque muchas veces justo es lo que buscan, generar percepción de triunfo. Pero a la hora que se acercan, y yo les invitaría inclusive a ustedes, a que si se bajan y le preguntan a una casa que tiene una lona, si realmente la tienen ahí por convicción y por intención de voto. Y se van a sorprender con la respuesta. Entonces yo sí le digo muchas veces a los vecinos, como ayer en la noche les decía, percepción no es realidad, tampoco hay que dejarnos engañar. Pues Isela, la verdad que fue un placer tenerte aquí, y te hacemos llegar, te dejamos abierta la invitación y además te hacemos patente un saludo muy afectuoso del presidente y fundador de esta mesa, Carlos Rodríguez Pérez, mejor conocido como el Cali para todos los amigos, como un cúmulo de amigos que tiene, y pues ojalá te dé la oportunidad y podamos tenerte aquí ahora, primero Dios como candidata. Como diputada, ahorita ya como candidata. Primeramente, ¿Nos puedes dejar una lona puesta por unas semanas más porque luego viene el otro candidato? No, qué tramposo. Gilberto, pero por 500 pesos así. Nuestro partido, como dice el Cali. No se dieron cuenta, pero ya está colgada afuera. Muy bien, pasamos a la fase para cerrar con broche de oro, que es la foto. La foto.